Buenos días, estimada doctora Cecilia Merino. Yo a continuación, Brisley Cueva, voy a presentar mi trabajo que refiere a la tarea de la unidad 1 al análisis del libro de Fundamentos del Trabajo Social Comunitario por el autor José Luis Malagón Bernal. Para esto yo he preparado un pequeño material que voy a compartir a continuación para poder entender mejor las temáticas. Entre los contenidos a abordar es la comunidad en las ciencias sociales, el resurgimiento de lo comunitario y la realidad social en el barrio o entorno de mi comunidad. Bueno, empecemos. La comunidad en las ciencias sociales. Pues como ya sabemos, las ciencias sociales se refiere a todo aquello que debe tratar con la disciplina de estudiar al hombre, sus comportamientos y cómo se desenvuelve dentro de la sociedad. Es por eso que dice que en este proceso que estamos inmersos para la descripción del fenómeno comunitario de toda esta sinergia que gira en torno al hombre y sus actividades, como ser social necesita de los demás para poder desenvolverse, que es un factor muy clave. El tema central de Tonis es el de las distintas voluntades humanas. Las relaciones sociales que obedecen a la voluntad orgánica corresponden a las comunidades y las relaciones sociales correspondientes a la voluntad reflexiva propia del hombre, las nominadas societarias, como lo menciona el autor del libro. Y para esto el autor Gemeinschaft ha tratado de clasificarlas en dos, ya, primero en comunidad y luego en sociedad. Para la comunidad, él menciona que la vida familiar y la armonía de la persona individual participa en todos sus sentimientos, en el agente de control de la propia comunidad. Como todos sabemos, el núcleo de la sociedad es las familias y todo lo que aprendemos dentro de ellas, este sistema de familia nos ayuda a después a entrar al núcleo de la sociedad, como lo podemos decir, entramos todos en una sinergia llevando a cabo todo lo que aprendemos, adquirimos dentro de ella, como son valores, roles, obligaciones, desenvolvimientos y más. Ahora en la vida rural de la aldea, tradiciones, costumbres, el individuo participa con sus sentimientos, el agente de control de la comunidad. Aquí hay que hacer hincapié, ya que nuestro país, como yo lo relaciono con los temas del libro, es un país pluricultural, donde las varias comunidades, sobre todo en el área rural, tienen sus costumbres y sus tradiciones muy marcadas y a veces con pensamientos muy arcaicos que sin embargo son lo que los definen y cómo ellos interactúan y quieren expresar su identidad en las acciones que llevan a cabo dentro de su comunidad. Por ejemplo, yo he puesto aquí en esta parte una imagen donde tenemos indígenas, tenemos también personas que indígenas, me refiero a todo el contexto de indígenas de la sierra, indígenas del oriente y cómo ellos manejan su cultura a través de sus representaciones ideológicas, su vestimenta, sus tradiciones, sus creencias y sin embargo esto es como ellos se desenvuelven en este fenómeno comunitario. También tenemos la vida de villa basada en la religión. El individuo toma parte de ella con su conciencia, el agente de control de la iglesia. Nosotros ser un país, por decir, de creencias muy religiosas y no solo de una, sino de varias, pues la gente de la iglesia controla mucho las interacciones de las personas. Ejemplo, tenemos que en la iglesia católica se rige bajo mandamientos, bajo fiestas tradicionales y eso ya influye en la conciencia y en las acciones de las personas para desenvolverse dentro de este fenómeno social diario. Ahora vamos por la sociedad. La vida de la ciudad es un pacto o transición, está determinada por los propósitos del individuo, su agente de control es la propiedad misma. En esto lo hago relación que sabemos que la vida de la ciudad tiene más diferencia de la rural porque los movimientos incluso son más agitados, son más rápidos. Uno dentro de este proceso en el área de la ciudad, en el área urbana, tiene que llevar todo a saber que mis acciones van a producir cambios instantáneos porque la vida es más agitada y más rápida y depende de eso si
en esta parte yo más lo relaciono con los propósitos del individuo, como es el trabajo, el estudio, para satisfacer sus necesidades diarias. Entonces también es un agente de control de su propia sociedad. La vida racional que está determinada con los círculos, esto en cambio tiene que ver más bien con lo que tiene que ver con las ideologías que como ecuatorianos tratamos de plasmarlas bajo el principio de democracia, que tenemos el derecho a participar, a expresar qué es lo que quisiéramos tener dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro estado, dentro de nuestras políticas públicas y demás. Y la vida cosmopolita, lo que se refiere a la gente de Estado, que es las relaciones internacionales, cómo nosotros nos regimos bajo lo que tiene que ver por tratados internacionales, derechos universales, cómo todo esto que está así sincronizado a nuestro alrededor influye en la vida de comunidad. Por decir, tenemos el derecho, el de respeto a la vida, sin embargo, en este fenómeno social que vivimos a diario, sabemos que por otras circunstancias hay mucha gente que está cometiendo crímenes, acabando con la vida de otras personas para poder lograr satisfacer necesidades de ellos. Entonces, tratando un poco este tema, pasemos al siguiente. El trabajo social comunitario. Como sabemos, el trabajo social se inició en los Estados Unidos en los años 20. En 1913 se fundó la primera caja de comunidad con el objeto de financiar el trabajo social a iniciativas del alcalde Cleveland. Esta modalidad financiera se extiende por los problemas de las comunidades, se extiende por otras ciudades y se trata de replicar poco a poco dando inicio a este trabajo social comunitario. Dice que los clásicos del trabajo social no dejan de hacer esfuerzos de reflexión intelectual para dotar al trabajo social comunitario de las bases teóricas que les sirvan de referencia para la actuación profesional. Aquí hay algo muy importante, que lo teórico no se desprende de la práctica y gracias a esto teórico es que se va poniendo en pie todos esos conocimientos que varios autores quisieron juntar para poder realizar este trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos Murray y Rose, la organización de la comunidad crea identidad. Primero, aquí como ella lo pone claro, ella identifica necesidades, identifica en las necesidades del grupo en el que está interviniendo. De ahí, en base a estas necesidades, propone objetivos, después ordena, o sea, prioriza cuál de estas necesidades conforma claramente qué objetivos se debe de alcanzar, mira los recursos, las personas, todo lo que tiene a su disposición para hacer frente a este problema o necesidad y así constituye una forma de proceso, lo que actualmente ahora conocemos como el diagnóstico, de ahí va la planificación, ejecución y después evaluación. En los Estados Unidos se puede distinguir tres periodos en relación con la organización comunitaria. El primero que comienza en el siglo y se caracteriza en el siglo XX y se caracteriza por la implementación de los consejos de bienestar de la comunidad que se continúan. Seguido tenemos el segundo periodo, comienza en los principios de los años 50, cuando ya se hace una terminología clara y técnica de lo que se quiere adquirir como pericia en práctica, cuando el profesional de trabajo social sea cuando ya se haya consolidado para ejercer su trabajo. Y el tercer periodo es el momento de la fermentación del trabajo social comunitario, puesto que en él se desarrolla la noción de participación de los usuarios, que todo este proceso se convierta en una actividad, en un proceso mancomunado, que el uno y el otro puedan dar, por decir, el surgimiento a un proceso de cambio. Ahora vamos con
el trabajo social comunitario. Continuando, también hay otros autores muy importantes que nos señalan, por decir el profesor Mois, la preocupación por el trabajo comunitario social, como ya lo mencionaba, se inició en los Estados Unidos y en algún momento lo puso para integrar a las personas en su propio medio, o sea, empoderarse de sus problemáticas y tomar decisiones y acciones claras que los conlleven a transformar o superar esto. Octavia Hill manifestaba que mi esperanza no está en el cambio de las circunstancias ni en el esquema o los sistemas. El alivio de la necesidad puede ser organizado sistemáticamente para la sociedad, pero está persuadido de que sin una fuerte influencia de personal no puede efectuarse ninguna cura radical de aquella que han caído bajo. Ella aquí quiere mostrar que esa necesidad que tiene esa población, si no hay una influencia personal de lo que yo hablaba, del empoderamiento propio, de motivar a la gente a actuar sobre su propia necesidad para poder salir adelante, nunca habrá un cambio radical, porque muchas veces la gente, como nos mencionaba en clase, espera del sistema para poder llevarlo a cabo, pero sin embargo esto no siempre va a ser así, porque el Estado demanda de mucho trabajo, claro que debe de intervenir de alguna manera, pero es por esto que aquí entra el trabajo social comunitario para empoderar a estos grupos y que estos procesos tengan sostenibilidad a largo plazo y que cuando se corte la cadena entre el profesional y la comunidad perdure este cambio dando un verdadero impacto. Otro precursor en la intervención comunitaria es Samuel Barnett. Es un canónigo de la Catedral de Londres, fundó un centro de acogimiento, por decirlo en esas palabras, y que donde los más necesitados no solo se atendió a indigentes, sino también a personas que tenían trabajos mal remunerados, desempleo, donde sus derechos como trabajadores estaban siendo vulnerados con la intención de integrarlos a un medio comunitario. Este centro constituyó un lugar de reunión para poder hacer frente a los problemas que ellos exponían entre unos y otros y buscar las mejores soluciones para este problema y poder interactuar. También dice que no obstante el pastor Barnett era socialista moderado y él trataba entonces de mover este fenómeno social para seguir empoderando a muchos más grupos, no solo indigentes, sino también como trabajadores, como lo he mencionado. Ya, y aquí quiero aclarar que el trabajo social y la intervención comunitaria se inicia en el ejercicio de la práctica concreta y la fundamentación teórica va desarrollándose con posterioridad, porque sabemos que cada uno de los casos a veces lo teórico al rato de ejercer nuestra práctica cambia. Pero sin embargo nosotros como profesionales debemos de adaptarnos a ese modelo y encontrar la mejor alternativa, solución, modelo, enfoque, técnicas para poder actuar y fomentar a este grupo a la superación. Ya, por esta parte tenemos principios para la organización comunitaria y el desarrollo de la comunidad. Seguimos hablando del mismo autor. Batten hace coincidir la organización comunitaria y el desarrollo de la comunidad porque el desarrollo de la comunidad es el proceso por el cual una comunidad se va adaptando al cambio y una organización foránea se trata de ayudar a este proceso y apresurarlo hacia siempre a una referencia de un proceso por el cual la comunidad se va a organizar y también va a apresurarlo haciendo siempre referencia a comunidades pequeñas o grandes en torno a lo que ellos quieran alcanzar. Vamos con 4 principios que maneja claro en el libro y el primero es: la organización debe establecer relaciones amigables y de confianza sobre la cual se va a influir. Ahora, en este principio cabe destacar que el autor menciona que siempre el respeto y los valores van a estar de por medio para poder interactuar con la gente, porque muchas de las veces nosotros
no conocemos de sus sentimientos y queremos imponer alguna actividad, alguna obra, algún proyecto, pero debemos de entender más allá de la necesidad de ellos, como nos explican, que ese sentimiento ellos lo vean que es valorado y también que exista una verdadera intervención con éxito y que pueda ser llevada a cabo, ya que depende de muchas cosas en general, pero sin embargo, valores intrínsecos dentro de este principio, como el respeto, solidaridad, transparencia, son fundamentales. Segundo, tenemos la organización debe lograr un acuerdo entre la gente que experimente el cambio. Aquí, entre la ejecución y lo que proponemos, hay un gran abismo, porque para la gente hay necesidades que ellos quieren y necesidades que deberían ser priorizadas. Pongo un ejemplo. La gente ve como una necesidad indispensable crear una iglesia, arreglar el convento donde ellos manejan sus tradiciones y todo eso. Pero por otro lado tenemos problemas latentes como desnutrición crónica infantil, tenemos problemas como lo que tiene que ver con violencia de género o falta del empoderamiento mismo de la comunidad. Entonces en esto debemos tratar de involucrar a la gente a que tome conciencia de sus verdaderas necesidades y que pueden lograr transformar cambios a largo plazo. Tercero, tenemos la organización debe mostrar que unos cambios sugeridos es digno de la confianza, que lo de la organización debe dar seguridad a la gente. Es decir, aquí el papel de nosotros de decir a la comunidad que este proyecto, esta actividad, este programa que se vaya a realizar, de verdad va a generar un cambio. Y aquí nos damos cuenta de que la gente muchas veces tiene este temor a cambios y sigue atrapada en pensamientos muy arcaicos, por decirlo, y ellos que creen que si viene gente de afuera, profesional, y quiere intervenir, va a ser para beneficio propio. Y realmente aquí viene la sensibilización, de impactar, de ganarse la confianza sobre todo de esta comunidad e indicar que los cambios que puedan suceder es para beneficio de ellos. Un ejemplo es en Salapa, ahora recorriendo los barrios, la gente mencionaba que no, que tienen que no tienen un centro de salud o que no tienen un lugar adecuado para sus emprendimientos sociales. Y hace años, según estudios que estaba leyendo, había un donador de un terreno para que se produzca eso, pero la gente, sin embargo, por su falta de confianza y sus ideologías todavía creyentes de el interés propio de las personas, de los donadores, le dijeron que no, que ellos no quieren terreno, no quieren nada y que ellos propios pueden salir adelante. Sin embargo, hasta la actualidad no hay ese desenvolvimiento propio de la gente, porque ahí viene lo que estamos hablando de la sensibilización, de ganarse la confianza y de que ellos mismos se convenzan del cambio que pueden lograr. Y por último tenemos la organización que debe interesarse en trabajar en grupos. Aquí, al dividir o ver grupos con los que podamos trabajar, podemos identificar a aquellos que sí están motivados y van a contribuir al cambio y aquellos que se oponen por el no querer trabajar, no querer desgastar tiempo por el interés propio y más no el de su comunidad. Ellos se preocupan por sus intereses individuales y influye mucho aquí la opinión de los grupos. Hay grupos que pueden motivar, grupos que pueden decir sí, apoyemos, empoderémonos de esta necesidad, de este problema y salgamos adelante. Y grupos que digan no, realmente yo creo que ellos nos quieren estafar, creo que es para beneficio propio y son una mala influencia y una mala opinión que puede regarse y nosotros tenemos que aprender a identificar, dividir a la gente en grupos de empoderamiento en cada una de las cosas para que motive al resto de la comunidad y poder ser llevado a cabo. Para continuar con nuestro tema, vamos a hablar sobre los objetivos del trabajo social comunitario elaborada por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de los Estados Unidos. Ellos nos mencionan
tres objetivos. El primero, que es proporcionar a la comunidad o segmentos de la comunidad la oportunidad de movilizar sus recursos para resolver los problemas sociales o prevenir el comienzo de esto. Esta es esa fase de diagnóstico y planificación donde a través de esa inserción en la comunidad podemos identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y movilizar todo lo que tengamos a nuestro favor para poder trabajar e insertarnos a un verdadero cambio. Incluso prevenir el comienzo de otros a través de la sensibilización, la concientización y así poder trabajar en un verdadero proyecto, plan, programa. El segundo, proporcionar importantes medios de interacción entre segmentos de la comunidad. Esto quiere decir que para poder trabajar con medios de interacción, tratar de ubicar ONGs, puede ser también fundaciones, otras organizaciones que se interesen en la promoción del desarrollo de esta comunidad. Esto lo podemos encontrar a través de convenios, a través de donaciones, a través de lo que tiene que ver lazos interinstitucionales, incluso el conjunto de profesionales interdisciplinarios que complementen y den un enfoque sostenible para la intervención que vamos a abordar para poder satisfacer una necesidad. La siguiente es proporcionar a la comunidad un servicio de planificación del bienestar social mediante la puesta en práctica de planes de desarrollo de bienestar social. Es decir, aquí prácticamente es clasificar actividades, tareas y el impacto que va a tener y por qué debemos realizarlo para ese desarrollo de bienestar social. Un cronograma previamente analizado y cuáles van a ser las medidas que se debe de tomar sobre las problemáticas o necesidades detectadas. Un servicio donde el profesional tome a la cabeza como liderazgo y motive a la comunidad a participar para que sea una actividad más allá de mancomunada, sino compartida. Bueno, ahora vamos a hablar de la formación del estado de bienestar. Como ya sabemos, los antecedentes del estado de bienestar vienen del siglo XIX, pero se desarrolla de una manera extraordinaria a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Los estados de bienestar se desarrollan en democracias capitalistas industrializadas. Tomemos en cuenta que en esta época tomó mucha fuerza lo que es el movimiento obrero, lo que tiene que ver derechos con el trabajo, la lucha por ese reconocimiento a la labor diaria de cada uno de los trabajadores inmersos en estos procesos industriales. Como señala Rubio Lara, a partir de 1883 se promulga en Alemania una serie de leyes que configuran un sistema de protección social sin precedentes. Tenemos que tomar en cuenta que gracias a esta lucha o este movimiento, gracias a las varias vidas que se perdieron y que lograron reivindicar este estado de bienestar y que tome fuerza, se logró establecer un seguro de enfermedades obligatorio para los obreros, también las prestaciones por accidentes dentro del trabajo. También se contribuyó a un primer sistema de jubilación para los trabajadores de manera obligatoria. Aquí también tenemos que una situación de pleno empleo o al menos alto nivel de ocupación por la intervención estatal económica. Es decir, que el Estado brinde, como nosotros tenemos el Código de Trabajo que ampara que la labor que se realiza dentro del trabajo, independientemente del ámbito que sea ejercida, debe ser respetada, promulgada y que salvaguarde la vida, valore la integridad de cada trabajador. Segundo, tenemos la garantía de una serie de servicios que cumplan en totalidad de la población. Esto en el aspecto de sanidad,
educación, vivienda, pensiones, ayudas familiares. Estos servicios van dirigidos a todos los grupos de renta y para acceder a ellos no tienen ningún tipo de costo. Esto es el verdadero estado de bienestar, donde los derechos universales sean garantizados a través de las políticas públicas, donde el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de educación no tenga que demandar del dinero, sino que sea un derecho globalizado y que la mayoría de personas puedan acceder a él y no se quede limitante, generando obstrucción en su desarrollo personal y tanto nacional para la evolución de las poblaciones. También tenemos la responsabilidad estatal para de todos los ciudadanos que se respete más bien los derechos de cada comunidad, de cada grupo, no como un derecho individual, no como una obligación del Estado con sus ciudadanos, sino como un derecho social que tiene que ser velado, ejecutado y evaluado diariamente por nuestros representantes y líderes que han sido puestos al mando, poniendo en confianza como grupo, siguiendo bajo una cabeza para que se garantice ese bienestar social que todos estamos buscando. Vamos al resurgimiento de lo comunitario, que tiene más que ver ya con esos pasos, esa estructuración para la intervención. Para esto se deben realizar estudios de comunidad. Dice, para hacer un estudio de comunidad, generalmente cada investigación o profesional se confecciona su propio esquema. Es lo que yo hablaba hace rato. Cada caso es diferente, pero nosotros vemos el enfoque y la manera de poder interactuar de una manera acertada. Así como lo hizo Carolina Ward en 1963, quien en primer lugar nos conceptualiza brevemente la comunidad para emitir un repertorio de datos que facilite la comprensión de la comunidad a través del estudio misma. Tomemos en cuenta que es importantísimo conocer la comunidad para nosotros poder adentrarnos y tratar a ella. Primero, situación y organización geográfica. Los antecedentes históricos de esa comunidad. El proceso de cambio cultural que ha venido teniendo a lo largo de los años. Características de la población. ¿Cómo se organiza esta misma? ¿De dónde viene su financiamiento económico o de dónde se mueve? Las características políticas que rigen esta comunidad, cómo están conformadas sus familias, la organización religiosa y los problemas de la comunidad. Todo esto, al unirlo, permite al trabajador social, al trabajador comunitario, poder actuar de una manera eficaz, efectiva y sobre todo coherente para poder interactuar con la comunidad. Vamos a la organización de la comunidad, igual que nos menciona esta autora, que lo podemos hacer de dos formas, organización interna y organización externa. Interna, cuando la organización dinama de la propia comunidad, ya sea de individuos, grupos, instituciones ubicados en el mismo ámbito geográfico, es decir, dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo lugar, dentro de una delimitación. Podemos conocer en barrios, provincias. Puede ser organización externa, cuando la organización comunitaria dinama de personas no pertenecientes a la comunidad o de instituciones situadas fuera del marco territorial. Un ejemplo puede ser 4 barrios que necesitan la reestructuración del agua potable. Es una organización externa, porque son varios barrios con un fin común. Ahora, de la relación del barrio con mi comunidad. Yo vivo en el barrio Esteban Godoy. Este se ubica en la ciudad de Loja, obviamente Cantón Loja. Limita con barrio que es Sol de los Andes, Ciprés, Zarzas 2 y Ciudad Alegría. Dentro de este barrio, lo que yo he podido verificar es que hay una casa comunal. También tenemos el Centro de Revisión de Matriculación Vehicular, un UPC. Dentro de este barrio se moviliza la línea 7 de Motupe, que va desde, obviamente, Punzara hasta Motupe, y la cancha de la Ciudadela Sol de los Andes, que es la que limita y comparten los dos barrios. También tenemos la ubicación de la escuela Héroes del Cenepa, y eso entre los lugares más destacados del barrio. Yo he elegido una problemática que lleva varios años aquí en la Ciudadela y
creo que la mayoría de la ciudad lo tiene, que es que se encuentra en emergencia por daños de lo que es la falta de mantenimiento de los tanques de agua. Ha provocado daños grandes en las viviendas del sector, sobre todo en la tercera etapa. Como podemos ver en la imagen, hay grietas en paredes que han obligado a evacuar a las personas. O sea, son daños grandes por las filtraciones de agua que hay en estos tanques de agua que dispensan obviamente el servicio. Los daños fueron ocasionados por posibles filtraciones de agua procedente de un tanque ubicado en la parte superior del barrio, el mismo que tendrá más de 30 años de vida útil. Tomemos en cuenta que esto fue creado hace más de 30 años y que no se le ha dado mantenimiento. En el 2017 los moradores llamaron a los medios de comunicación para que informen a las autoridades de este problema, que este proyecto realmente ya no estaba siendo un proyecto sostenible, sino un proyecto que incurría en otras problemáticas como es las destrucciones de vivienda y las filtraciones de agua por toda la localidad. El informe presentado por la Unidad de Gestión de Riesgos detalla que un total de 4 viviendas, tomemos en cuenta que esto es en el 2017 y actualmente se conoce aquí en el barrio por las reuniones que mantiene, que hay muchas más viviendas que han registrado daños en el domicilio, daños estructurales irreparables, donde las casas se están hundiendo y están causando que la gente y sus condiciones de vida salga, busque otro lugar donde vivir y todo el esfuerzo y dedicado a su hogar, a su vivienda, se quede en la nada y no haya una autoridad que pueda recurrir a estas necesidades que la gente está pidiendo. También otros domicilios se han desplazado a una distancia que supera los 30 centímetros sobre la tierra. Además, otras viviendas muestran daños considerables en los cerramientos y mampostería. Aquí quiero hacer un hincapié que el empoderamiento de la comunidad en relación con la problemática del mantenimiento de los tanques de agua es fundamental, sobre todo para promover la responsabilidad compartida, aprovechar el conocimiento de estas personas de esta problemática y fomentar la participación activa tanto de autoridades como miembros de la comunidad para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de mantenimiento por los suministros de agua. Muchos de los pobladores de esta zona mencionaban que debería fundirse nuevamente las bases de este repositorio de agua, que las capas deben ser mucho más gruesas, que se debe dar un mantenimiento constante. Obviamente esto es competencia del municipio, pero sin embargo tomemos en cuenta que si la población solo quiere generar este cambio a través de esa resistencia, por decir esa oposición, ese rechazo al municipio por esto, pero ninguna de las dos partes se está empoderando, el problema solo más se va a agrandar. Lo que queremos aquí en la comunidad es que el líder de nuestra comunidad, como ya ahora en estos tiempos lo he estado haciendo, se pide que haya una citación, que haya una reunión con las competentes autoridades y puedan actuar así como lo han hecho en temas de basuras, en temas de luminarias, pero sin embargo este tema es lo que más requiere la gente y debe ser totalmente entendido, porque los suministros de agua que son tan grandes no puede ser que esté afectando sobre todo las condiciones de vida de muchas familias que prefieren salir y en otras ocasiones tienen la obligación de evacuar para no seguir perjudicando su salud. Tomemos en cuenta que aquí se juegan muchas cosas. Primero, condiciones y calidad de vida en lo que refiere a una infraestructura adecuada para una familia. Eso se está perdiendo. Otra, en las condiciones de salud. Las filtraciones de agua han provocado en las paredes mucho lo que tiene que ver con el smog, lo que tiene que ver con la humedación de las paredes, de que todas esas aguas y filtraciones acumuladas causan hongos y las personas comienzan a adquirir enfermedades respiratorias desde niños, comienzan a adquirir alergias y que los vuelve más débiles en ese proceso inmunológico de crecimiento.
¿A causa de qué? De estas infiltraciones de agua. Vamos a la siguiente. Bueno, realmente vamos a hablar sobre las acciones del colectivo. En base a las reuniones que han tenido con los líderes comunitarios, la gente se ha apropiado de este problema que le ha generado malestar. Ellos quieren más bien recopilar todas estas pruebas, todos estos daños, para llevarlo más bien por la vía legal, que se utilice un peritaje judicial y de esta manera poder implantar acciones legales, ya que más bien la gente lo ha visto como un mal diseño de proyecto, donde no hubo un previo análisis de estudio de suelo y las posibles consecuencias que podía generar en el sector al ubicarlo en una área urbana. Obviamente entiendo el malestar de la gente porque todo el esfuerzo de años por construir sus casas, préstamos en el banco, viajes al exterior para poder construir un sueño, se han visto en la nada y han tenido que ser evacuados de una manera poco digna para su calidad de vida, perdiéndolo todo. Y exigen la remuneración del municipio de su competencia y que tomen cartas en el asunto. Realmente es un tema muy grande, muy fuerte, muy delicado de tratar, pero de alguna manera el empoderamiento y el diálogo entre la comunidad es lo que se pretende, que haya una solución a este problema y que los movimientos que se han provocado en más de 30 centímetros en cada vivienda ya no se siga expandiendo a lo largo de todo el barrio, porque la tercera etapa ya está acabada. Tenemos que tomar en cuenta que estos problemas pueden ser a largo plazo aún peor, o si se toman acciones, mejorar. Y eso es todo lo que yo puedo aportar por parte de mis conocimientos. Muchas gracias.